Buen día para todos y todas. Mi nombre es Diana Paola Guzmán, de Colombia, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de Rastros Lectores por la oportunidad, así sea a la distancia, de continuar con esta reunión, con esta posibilidad de poder trabajar juntos y juntas. El grupo de compañeros y compañeras de Rastros Lectores no solamente es un grupo de colegas, sino también de amigos y amigas de toda nuestra América. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero contarles que mi trabajo, digamos, va a hacer referencia a un periódico. Bueno, en realidad voy a hacer también una introducción muy pequeña a otro, eh, que tiene como una característica muy importante la presencia de los lectores, que es el trabajo que yo he venido haciendo durante varios años en Colombia, y es cómo se han configurado y se han caracterizado los lectores desde las historias de las prácticas lectoras en nuestro país, y específicamente en mi caso, lectores que no pertenecen, digamos, a la élite intelectual, sino que son lectores y lectoras que se configuran dentro de los movimientos sociales, como los movimientos rurales. Ya sale un capítulo en un libro sobre la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y sus impresos, la vida de la editorial en el Partido Comunista Colombiano, pero también este trabajo se va a centrar en la vida de las publicaciones periódicas del Partido Comunista Colombiano. Yo he empezado de adelante hacia atrás, he empezado por periódicos de la década de 1970 y me he ido, digamos, como hacia atrás. El periódico que va a ser el protagonista de hoy es Tierra. Es un periódico fundado en 1932 y que ha sido objeto de estudios en Colombia, sobre todo en la parte gráfica, de los trabajos de Victoria Peters y de Angélica Reyes, pero que se han centrado, como lo he dicho, en su estructura gráfica, impresa, visual. Yo me voy a centrar en la participación de los lectores en ese periódico. Voy a compartir con ustedes una pantalla. Denme un segundo para que ustedes también puedan ver justamente cómo, digamos, se va evidenciando el periódico, cómo es. Entonces, como ustedes lo pueden ver, este es el cabezote del periódico. Yo les voy a contar un poco cuál es la materialidad del periódico, cómo son sus circuitos de distribución, justamente para que tengamos una idea de quiénes son también los lectores. Entonces, este periódico, el periódico Tierra, se funda en agosto de 1932. El Partido Comunista Colombiano se funda en 1930 ya oficialmente. El director del periódico es Guillermo Hernández y su administrador, el cuentista colombiano Osvaldo Montoya. Este periódico, digamos, se presenta como el órgano central del Partido Comunista y aparece, digámoslo así, como un diario de la mañana. Como ven el cabezote, pues en el cabezote ya se hace un llamado a la unión de los proletarios, como lo haría la Primera y la Segunda Internacional Socialista, pues con una hoz y un martillo, que es pues el símbolo del partido. Tierra fue por muchos años un escenario de debate y de presentación del comunismo colombiano. En el primer número, publicado el 1 de agosto de 1932, el objetivo se establece de manera muy clara, y voy a citar. Tierra aparece en momentos en que el sistema capitalista ha entrado en un periodo de convulsa agonía. El orden burgués se desambla y el espectro del comunismo va tomando conciencia corpórea. Justamente ese espectro que toma cuerpo en la vida social del país solo puede hacerlo a través de un impreso que constituyó uno de los planes principales del joven partido fundado, como lo he dicho, en 1930. Colombia podía ver en sus páginas las promesas de un partido que quería el cambio radical de un sistema caníbal y desigual. Por esta razón, el periódico se convierte en una carta abierta, no solo a los militantes, sino a los obreros, obreras, campesinos y campesinas que tenían acceso a la lectura. Aquí viene, digamos, una pregunta que nos hacemos permanentemente, y es, en un país en donde en 1930 teníamos el 65% de adultos no alfabetizados,
o de analfabetismo, como quieran ustedes llamarlo, ¿cómo podríamos medir una lectura de un periódico que además contempla una población en donde ese analfabetismo debería ser o debería estar más presente? Digamos que resulta muy interesante evidenciar que el periódico fue leído, que el periódico contó con un gran tiraje y con una gran distribución a nivel nacional y que además contó con una gran colaboración escrita de los obreros. Eso también nos lleva a pensar que no necesariamente las cifras de analfabetismo tengan una relación tan íntima con el acceso al impreso. Muchos de estos impresos rotaban de mano en mano, eran leídos en voz alta. No tengo certeza si los obreros, obreras, campesinos y campesinas que escribieron en el periódico fueron realmente, tuvieron un intermediador letrado. No podría decirlo si sí o si no, pero de todas maneras lo que yo puedo evidenciar es que son lectores que saben escribir. Es algo que también me pareció interesante. De acuerdo, digamos, con las páginas que hemos revisado del diario, su distribución dependía principalmente de la suscripción o de la compra del periódico en agencias regionales, pero también se vendía a 5 centavos en las sedes del partido y en algunas librerías como la librería Mercurio en Bogotá. Yo he considerado, digamos, con la investigación que he hecho, que Tierra no contaba con la venta por voceador en Bogotá como si los periódicos, digamos, oficiales, El Tiempo y El Espectador, y que dicha circunstancia también deviene, evidentemente, de la Ley 69 que se promulga en 1928 bajo el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez. Este gobierno pues tuvo en su espalda la masacre de las bananeras, por ejemplo. Sin embargo, en los municipios, como lo muestran los avisos de prensa, sí eran distribuidos por medio de voceadores que sufrían las prohibiciones de los alcaldes y los sacerdotes de los pueblos. Esta ley criminalizaba las reuniones políticas que estuvieran en contra del gobierno. El artículo 3 de la ley, por ejemplo, enuncia que se nombran jueces de prensa y orden público, o sea, el enunciado va junto, cuya facultad era detener y juzgar a aquellos que alteraran el orden público y el buen nombre del gobierno, pero también los facultaban para cerrar imprentas y diarios que estuvieran haciendo una propaganda nociva e inmoral. Esta ley estuvo vigente hasta 1946 y seguramente también consideró a Tierra como un enemigo del sistema oficial. Sin embargo, paradójicamente, sus oficinas se ubicaban frente al periódico El Tiempo, el más importante y con mayor distribución del país. De hecho, y de acuerdo con mi colega y amiga Victoria Peters, el impreso comunista reciclaba los tipos de la imprenta que eran desechados por el periódico El Tiempo. El periódico cuenta con dos épocas, una primera que va del 32 al 33 y parte del 34, que tiene el mismo director, el mismo administrador y el mismo formato. La segunda época comienza en 1935 bajo la dirección de Lino Gil Jaramillo, Jorge Regueros Peralta e Ignacio Torres Giraldo, este último una figura muy importante dentro del obrerismo colombiano. De acuerdo con la profesora Mariluz Mejía Vallejo, el cierre del periódico devino de la persecución que el gobierno liberal de Enrique Orraya Herrera estableció contra Tierra por la férrea oposición que expresó el periódico en contra de la guerra entre Perú y Colombia. Revisando las páginas de Tierra, se hace evidente que el periódico circuló por todo el país, contando con agencias regionales que se encargaban de distribuirlo y cobrar las suscripciones que costaban 12 pesos las suscripciones anuales. Tierra era un periódico de gran formato. Medía un poco más de un pliego, 105 centímetros por 75, un tamaño inédito en el país, contando con que en ese momento el papel producido, perdón, en suelo nacional no se comercializaba en dicho tamaño. De hecho, el 12 de agosto de 1932 aparece una nota en la primera página del periódico donde se enuncia el problema para conseguir hojas de dicho tamaño y la dificultad de importarlas desde los Estados Unidos. Por eso, Tierra disminuye su tamaño al pliego por algunos números mientras llega el encargo del extranjero. El periódico mantuvo sus 8 páginas con secciones muy estables como Crónica de la Unión Soviética, La Voz de las Fábricas y los Campos, Frente Rojo, Página Nacional, Página Internacional, La Vida del Partido Comunista, Sección Popular a partir del número 11, Folletón de Fyodor Gladwat, que fue una novela por entregas, y hacia el 11 de agosto la sección de Voz de las Fábricas,
comienza a publicar cartas de los lectores y militantes. También se publicaba el cuento proletario. Acá ustedes pueden ver el cabezote de la sección. Sin embargo, el 13 del mismo mes, estos cuentos eran por lo general escritos por escritores, valga la redundancia, soviéticos, pero el 13 de agosto comienzan a aparecer cuentos de colaboradores colombianos. En el mes de septiembre también se cuenta con la sección Vida Sindical dedicada a la descripción de las reuniones obreras. Yo siempre les digo a mis estudiantes que esta sección para hacer un trabajo de sociabilidad obrera es bien interesante. La sección que cierra la mayoría de los números es la de los avisos comerciales, en donde se publica desde medias veladas, medicamentos y los puntos de venta de los sindicatos de panaderos y sastres. De hecho, en esta imagen que ustedes tienen acá, la imagen más delgada, se evidencia el precio que pagaban los sindicatos de, sobre todo obreros y sastres, también panaderos, para participar en el periódico Tierra. Como lo hemos dicho anteriormente, nuestro trabajo se centra en el análisis de las imágenes del lector dentro del periódico. Por esta razón resulta muy importante comprender la materialidad del periódico, como ya lo hemos venido, lo escribimos, su tamaño, secciones y círculos de distribución. Hemos seleccionado el primer año de vida del impreso porque fue el momento más activo y con mayor presencia de los lectores y lectoras. Evidentemente, pensamos en un lector desde dos frentes fundamentales. Desde las cartas que recibe el periódico, lo que podría acercarnos a un lector real y participante, y a partir de los llamados, avisos e imágenes que lo representan dentro del periódico. En este sentido, resulta interesante comparar esa realidad empírica de los obreros y militantes que escriben a la redacción del medio con ese lector que vive a partir de los imaginarios editoriales. Aquí hay algunas muestras justamente de las cartas que recibía el periódico. Retomando lo que menciona Philippe Artieres, el lector no solo se presenta como un sujeto receptor del periódico, sino que se convierte en un sujeto que encarna en sí mismo la poética del soporte. Es decir, es un lector que lee y que le confiere al impreso la misión de cambiar sus condiciones de vida. Sumado a esto, el lector no solo practica la lectura, sino también la escritura que pone al servicio del periódico, ¿no? Que es un poco lo que vemos acá, el obrero agrícola, el corresponsal ferroviario, la corresponsalía de una obrera y una campesina, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que los voy a dejar ahí para que puedan ver las cartas. Si seguimos la idea de Artieres para comprender al lector de tierra, deberíamos relacionarlo con los modos y los contenidos editoriales en los que aparece. De esta manera hemos dividido el material relacionándolo con la función que tiene el lector dentro del periódico, las cartas, las corresponsalías y las colaboraciones. Estos son textos que dependen y devienen del propio lector, pero también, como lo expresamos anteriormente, hay una serie de materiales que salen desde el periódico y que representan al lector, llamados avisos y colofones. Existe otro conjunto que no hace alusión directa al lector, sino al periódico como artefacto de lectura y víctima de la censura estatal. De hecho, acá hay algunos de los colofones del periódico que hacen justamente los llamados directos a los lectores, ¿no? Justamente acá hay uno que es interesantísimo, que es muy bello, que es esa imagen, trabajadores, tierra depende de vuestro esfuerzo, ¿no? Y acá pues los dejo también con los colofones. La caracterización que el lector hace del impreso como un medio que puede salvarlo de la explotación capitalista, la confianza absoluta de que el periódico les dará un lugar en el mundo y les permitirá construir una dignidad obrera, establece una relación vital entre el impreso y el lector. Dicha relación nos lleva a vincularnos con la idea que expone Daniel Fabré como escrituras ordinarias. Para Fabré, estas expresiones, cito, se oponen claramente al universo prestigioso de los escritos que se distinguen por la voluntad de constituir una obra, por la firma que autentica al autor, por la consagración de lo impreso. No aspiran ni al ejercicio escrupuloso del buen uso, ni a la sacralización que poco a poco o mucho acompaña desde hace 2 siglos el distanciamiento literario. Justamente aquí lo podemos ver en las cartas que firma un obrero agrícola o que firma un obrero ferroviario o con nombres, digamos, que son anónimos y que no están buscando la construcción de una obra literaria, como lo dice Fabré. Este lector que interviene el periódico con su llamado vital,
con su historia cotidiana en la fábrica o en el campo, será nuestro tema. El modo como las escrituras ordinarias se toman un medio impreso que circula con la legitimidad de un partido o con la prohibición de la expresión. Por ejemplo, acá está La vida proletaria, que es la narración de una obrera de Bavaria, que es la fábrica de cerveza, la narración muy meditada y muy detallada del modo como esa obrera vive y de la manera como el periódico forma parte de su vida cotidiana. Tierra, una máquina gramófona. El 6 de agosto de 1932, acá tengo la carta, es la que dice de Cali. El obrero Agustín Morales Valencia escribe desde Cali sobre la importancia de la existencia de tierra. Cito, estimados compañeros, creemos de suma importancia dar a conocer las impresiones causadas en los lugares por la aparición del diario comunista Tierra. Decirles que la cantidad de ejemplares enviada parece que ha sido inferior a la demanda visible de los lectores. No equivale a dar a la publicación el significado de su justo valor, pues este solo se manifiesta con respecto al material de lectura y por los comentarios que en comparación a las otras publicaciones se hacen. Cierro comillas. Morales Valencia se presenta como un obrero y por lo mismo como un lector fiel que próximamente y así en forma epistolar seguirá informando a tierra sobre los trabajos sindicales y de todo lo relacionado con el campo del proletariado. Cierro comillas. En este sentido, las cartas que recibe el periódico se sitúan en un gran porcentaje del lado de la denuncia y la descripción de las injusticias sobre los campesinos y trabajadores. Aquí se le suma otra cosa y es también una sección que se llama La Voz de los Lazaretos, que es una sección dedicada a darle voz a los leprosos, ¿no? Eso también va a ser bien interesante y hay varias escenas de lectura muy conmovedoras dentro del periódico. No les puedo sacar todas porque el periódico no está en muy buena calidad, está digitalizado y eso lo agradecemos mucho, pero hay algunas partes rotas, comidas por hongos, etcétera. Digamos que en medio de todo hay una característica muy interesante que atraviesa casi todas las comunicaciones y es el papel del impreso, como lo había dicho yo ahora, como un aliado activo dentro de la lucha proletaria, ¿no? Acá, por ejemplo, lo hacen los sindicatos de choferes de Girardot, lo llaman nuestro aliado, el compañero tierra, nuestra voz, etcétera. Pero lo más interesante es que el lector se muestra como un defensor férreo del periódico y cuenta a través de sus experiencias vitales y cotidianas lo que el impreso debe saber y comunicar. Es así como consideramos tierra como una máquina gramófona. Esta noción, la de la máquina gramófona, es expuesta por Philippe Artieres al presentar los archivos impresos como instrumentos fundamentales en la comprensión de la vida privada. Es decir, un periódico es un archivo de archivos que vuelve todo lo que contiene en objetos públicos. Para Artieres, cuando revisamos los modos de presencia y representación de personas que han sido silenciadas bajo la mirada hegemónica de los archivos, es, estos materiales públicos también son parte de la dinámica cotidiana y vital de los obreros y campesinos en nuestro caso. La máquina gramófona, a la que hace referencia, sitúa el uso de la escritura, que es una práctica hecha para el control, en una posibilidad de revuelta y protesta. Para Artieres es justo la presencia de la vida cotidiana lo que garantiza la multiplicidad de las voces que aparecen encarnando a los y las lectoras del periódico. Un punto importante es la participación muy permanente y activa de las mujeres obreras. Un ejemplo de esta cotidianidad, de la inserción del periódico en la vida privada de los obreros y obreras, es la carta de Camila Guerra, que a mí me conmovió profundamente, que ustedes tienen en pantalla. Una obrera de Cali, quien escribe al periódico el 9 de septiembre de 1932. Camila es una obrera de Cundinamarca que reside en Cali y que escribe sus penurias en primera persona. Comienza criticando el informe que da el periódico El Relator, diario oficial, sobre la economía pujante de Cali y la supresión del hambre. Camila contradice este medio y dice, cito, yo los invito a que vengan a mi pieza de habitación en Ciudad, calle 17, número 523, entre carrera sexta y séptima, para probarles lo contrario. A pesar de saber trabajar en distintas artes, ha llegado el día de no tener nada para desayunar y así me han dado las 6 de la tarde buscando trabajo en todas partes y no lo he encontrado.
Y como no estoy acostumbrada a pedir ni a ganar de la prostitución, necesariamente tendré que sucumbir. Camila cuenta su cotidianidad llena de hambre y dolor, pero también culpa al relator de ser un diario de explotación y prebendas, que no ve la cara del hambre. En ese sentido, reafirmamos lo que enunciamos antes. El periódico se convierte en un aliado, pero también en un confesor que hace pública la voz de una mujer pobre y con una conciencia política suficiente para reconocer que en la gran prensa, el, cito, reflejo de la prensa burguesa y yanqui, cierro comillas. De una u otra forma, Tierra en relación con los lectores se convierte en lo que Daniel Fabré ha llamado una escena de lectura. Camila cuenta que consigue el periódico, cito, regalado de un amigo que me permite leerlo, y lo hago, cito, a media luz con un cacho de vela en mi pobre pieza. Las escenas de lectura, como lo dice Fabré, son una suerte de cuadros que evocan y determinan distintos ámbitos donde se desarrollan las prácticas de lectura y escritura. A los ámbitos se le suman los personajes que llevan a cabo esas actividades a través de una diversidad de lenguajes biográficos y escriturales. De este modo, las funciones que adquiere la lectura y la escritura también están condicionadas por el propio sujeto que las establece desde su cotidianidad o desde sus reclamos, y no a partir de un impreso que las impone. Quería mostrarles también, por ejemplo, acá otras cartas, justamente las de los ferroviarios que describen la vida cotidiana de su trabajo. De este, para Fabré, estas escenas, perdón, al vincularse a realidades como la cárcel, el confinamiento, la pobreza, se transforman en un oficio que, de algún modo, permite la sobrevivencia. Podríamos pensar entonces que la cadena de lectores que escriben las cartas a tierra encuentran en el relato de su condición vital, de su biografía, un acto de presencia, como lo expone Silvia Moloy, que los activa y reafirma como sujetos. De alguna forma, el periódico es un atento escucha de las voces disgregadas de los trabajadores y aumenta ruido a aquella máquina gramófona. Pero a dicha máquina también se le suma otra condición más allá de ser un oído abierto del obrero. Un gramófono amplifica el sonido, lo hace colectivo. La obrera con hambre, nuestra Camila, eh, encerrada en su cuarto oscuro, leyendo el periódico, se transforma en un personaje que es leído por todos, que existe para todos aquellos que acceden a tierra. Su silencio y soledad se amplifica y comienza a pertenecerles a todos. De este modo aparece una segunda condición de las cartas al interior del periódico. Si las escenas de lectura que hablan de la cotidianidad individual le dan un lugar de existencia colectiva al sujeto, las cartas con voces gremiales también establecen un reconocimiento al movimiento obrero. Es así como a partir de los individuos, tierra también se establece como un medio de expresión de la conciencia proletaria que hemos visto aquí en las cartas desde los sindicatos y desde las agremiaciones de trabajadores. Sin embargo, los textos de nuestro corpus ofrecen una gran cantidad de escenas de lectura en las que los personajes, al apropiarse de textos o de fragmentos de textos, logran elaborar un espacio de libertad a partir del cual dan sentido a sus vidas o encuentran energías suficientes para escapar de situaciones de angustia o peligro. La lectura puede constituir un atajo privilegiado para elaborar o mantener un espacio propio, íntimo, privado, incluso en la cárcel, la clandestinidad o la pobreza. Tomás Cornejo también pone sobre la mesa otro elemento fundamental a partir de las cartas en la prensa, la elaboración y narración de un conflicto que se convierte en una suerte de pacto solidario entre los lectores y la publicación. Este tipo de cartas no solo constituyen una red estable de lectores, sino que confiere al periódico una personalidad y un lugar de agencia dentro del proceso social del proletariado. Es un poco acá lo que nosotros vemos las defensas que hacen, por ejemplo, esta imagen, pero también el mismo Osvaldo Montoya, el llamado a la defensa del periódico, la aparición de los obreros y campesinos como imágenes importantísimas dentro del periódico en su actividad cotidiana, ¿no? Etcétera, etcétera. Un ejemplo interesante es la carta del líder sindical Julio Enríquez González desde un pueblo de clima caliente llamado Tocaima, que está por acá.
Acá está. Y esta carta, que es publicada el 12 de agosto de 1932, no solo refiere una queja directa sobre las clases privilegiadas y los partidos políticos tradicionales, sino que nombra a Tierra como, cito, el principal vocero de las aspiraciones de las clases trabajadoras de todo el país. Es al mismo tiempo el que mejor comparte las aspiraciones del proletariado colombiano, que día a día avanza más por la senda de las reivindicaciones y de la verdadera democracia. Volviendo a la propuesta de Cornejo, esa denominación del periódico como un aliado de la lucha revolucionaria también crea a su vez un enemigo con nombres propios que pueden ser llamados la burguesía, el capitalismo, la gran prensa, los gamonales. Es así como Tierra enmarca un discurso de conflicto de clases y prácticas sociales. Aquí, por ejemplo, hay algunos textos dedicados a los enemigos de Tierra, que son muy interesantes y muy importantes. Pero mi pregunta va también a qué pasaría cuando ese lector se mueve, cuando ese lector cambia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el periódico no es solo un aliado del lector, sino un formador de agentes sociales? Este es el caso del periódico Frente Unido, que se funda en 1965 en cabeza del padre Camilo Torres, del llamado cura guerrillero. Este periódico no tenía como objetivo único formar militantes del partido. La idea del periódico era posicionar una clase trabajadora en el autoactivismo marxista. En ese sentido, el lector ya no es un receptor o un defensor, sino un productor de discurso público, que es lo que pasa en Cartas del Pueblo. Me parece muy interesante cómo el periódico, como ustedes lo pueden ver, publica las cartas también en caligrafía, ¿verdad? Quisiera volver al concepto del orden de lectura que enuncia Chartier y que también nos expuso muy bien Kenia, como la elaboración de protocolos de lectura, pero también de escritura. Si en Tierra el lector personifica el periódico como aquel que escucha, que lo defiende y que a la vez debe ser defendido, en Frente Unido, en cambio, el lector es agente de la propuesta y de su cambio definido. Eso se evidencia en que, por ejemplo, miren acá, Frente Unido hace varios números que no los elaboran los sacerdotes del movimiento Goiconda, que es el socialismo cristiano en Colombia, que los exterminan, etcétera, todos, sino es la misma gente de los barrios. Este número que ustedes están viendo de Frente Unido es un número hecho por un barrio que se llama el barrio Policarpa, que es un barrio que siempre se ha caracterizado por una lucha muy férrea, digamos, en relación con el poder o la voluntad popular. En ese sentido, el lector de impresos políticos y politizados, como es el caso de Tierra y Frente Unido, por ejemplo, politizan también su práctica lectora y participan y la convierten en voluntad de poder a la mejor forma gramsciana. El estudio de los lectores merece casi que por obligatoriedad el estudio de la práctica lectora. El lector no es un sujeto inactivo, es un escritor permanente. De este modo, el estudio de los impresos activistas merecen el estudio de quienes los leen y cómo los transforman. El pacto narrativo entre un lector y el impreso político evidentemente representa el uso y el imaginario de ese impreso. Podemos entender cómo circula un periódico si conocemos a aquellos quienes lo leen. Básicamente, pues mi idea es llegar a las siguientes tres conclusiones. Este es un trabajo que se está haciendo, entonces hay conclusiones que todavía no están determinadas, pero lo primero es, punto número uno, las cartas de los impresos de esta naturaleza, voy a limitarme a impresos de esta naturaleza, políticos, populares, con un sentido activista, tienen que ver evidentemente con biografías lectoras. O sea, la herramienta de la biografía lectora que uno puede encontrar en las cartas, que refieren la experiencia lectora, que refieren el lugar del impreso en la vida de los individuos, son instrumentos muy importantes para comprender a ese lector dentro del impreso y fuera de él, ¿no? Que es un poco el gran reto que nos pone Daniel Fabre al hablar de las escenas de lectura. El lector está dentro del impreso, pero ¿qué pasa cuando ese lector que está dentro del impreso está hablando de su vida fuera del impreso? Y cuando además en un periódico que es colectivo está hablando en primera persona.
Entonces, las biografías lectoras son fundamentales. En segundo lugar, el análisis de estos impresos desde sus cartas, desde la vinculación de los y las lectoras, también merece los cambios que el lector y las lectoras han recibido a lo largo de ese circuito impreso. O sea, ¿qué pasa en tierra? Que estamos con un periódico que está formando militantes de un partido que están haciendo en Colombia. Pero ¿qué pasa en Frente Unido? Cómo esos militantes se van apropiando del espacio no solamente social y popular, sino del espacio impreso. Evidentemente, cuando eso sucede, también el soporte está de una u otra manera sugiriendo y encarnando la vida del lector. Entonces aquí cambia un poco el orden, digamos, del circuito de comunicación de la lectura, y es que el lector no es definido por el impreso necesariamente, sino que el lector también puede definirlo. Y eso lo vemos muy bien en lo que Chartier describe como el nacimiento de la masa lectora, ¿verdad? O sea, la masa lectora no es aquella que lee uniformemente como le dicen que lea, sino es aquella que interviene y que incluso cambia la materialidad de los soportes. Si hay unos lectores que cambian el uso de un periódico al hablar desde sí mismo y desde su cotidianidad, como en el caso de Tierra, a lectores que hacen periódicos para ellos, usando obviamente la palestra política del padre Camilo Torres, evidentemente ahí hay un cambio en la idea de lectura y lector y en la vinculación que también debe existir de actividad social o de activismo social y lectura. Ese es un poco lo que quiero proponer para llegar a la tercera conclusión, y es que la relación justamente entre activismo social y lectura debe verse a través de lo que yo he llamado un itinerario lector. Es decir, el lector cómo llega, cómo participa y cómo circula o hace circular ese impreso. Eso es justamente la tercera parte que no vimos hoy porque no la hemos terminado, pero que quiero comentarles. Muchísimas gracias y espero que este trabajo haya sido útil para todos y todas. Espero sus preguntas, espero también sus sugerencias, sus observaciones, sus correcciones que son muy válidas. Y bueno, pues muchísimas gracias.